Sirvió y de paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. La oficina de Envigado no tiene dirección, ni teléfono, ni correo electrónico, ni junta directiva, ni gerente, ni razón social. Es el nombre como se le conoce a una de las mayores estructuras delincuenciales del país. Tienen jefes que mandan y otros que obedecen. Desde la cárcel de Itagüí, alias Pesebre y Lindolfo, despachan para que afuera se haga su voluntad. Sobre la paz total y otros demonios. Esto no es ficción, es la verdadera historia del secuestro aéreo más largo de América Latina. Ocurrió, claro, aquí en Colombia. Durante 60 horas, más de 12 decolajes y aterrizajes, dos hombres convirtieron un vuelo doméstico Cali-Pereira-Medellín en una verdadera pesadilla. Dos azafatas que formaron parte de la tripulación y un relato como de película. Hace 100 años, cuando el mundo empezó a cubrirse de redes eléctricas y a producir carros en serie, se vivió la fiebre del caucho, una materia que valía más que el oro, y el árbol estaba solo en la Amazonía, que se convirtió en un territorio de esclavitud y muerte. Una de las pocas personas que tuvo la valentía de internarse en la selva y documentar la tragedia fue José Eustacio Rivera. Este es un viaje a la vorágine, al corazón de las tinieblas. Empecemos. Si entrar a la cárcel para un periodista es difícil y sentar con un micrófono a dos de los jefes de la llamada Oficina del Envigado, que maneja los negocios de la delincuencia en Medellín y otras zonas de Colombia, acceder fuera de la prisión a los combos que están armados hasta los dientes y que obedecen a las órdenes de esa estructura criminal que está en la mesa de negociando la paz con el gobierno, pues es temerario. La nena Arrazo la hizo las dos cosas. Desde que estamos hablando con el gobierno se han creado unos pactos aquí entre amigos y eso se ha reflejado en salvar vidas. Los índices de homicidio en la ciudad han bajado notablemente, así las administraciones digan que es por accionar de ellos. Pero en realidad eso empezó con los abogados en la calle y en la picota, ¿cierto? Empezaron esas reuniones, allá fue. Entonces, pero no quiere decir que era que cada uno quiere negociar por su lado. O sea, ¿no? la génesis es la picota. Sí. Este hombre de camisa blanca se llama Freiner Ramírez García. Tiene 51 años y más de 30 en la criminalidad. Es uno de los jefes de esa sombría etiqueta que se conoce como la Oficina de Envigado. Estaba acompañado ese día de la entrevista en la cárcel de Itagüí por Sebastián Murillo Echeverri, a quien le dicen Lindolfo. Tiene 38 años de edad y es otro de los patrones de la oficina. A Freiner le dicen Pesebre en las barriadas paisas y en los pasillos de la fiscalía. Hemos cumplido con la parte que se quedó con el gobierno de que las estructuras iban a cesar sus confrontaciones y que no iban a haber muertos por guerras entre estructuras y hasta el momento se ha pactado. Tanto él como Sebastián llegaron de punta en blanco. Lo sacaron del patio donde están recluidos narcos y paramilitares. Eran las 3 de la tarde y terminamos poco antes de las 5. El papeleo para entrar es inmenso y las trabas burocráticas por poco impiden que hagamos la entrevista. Así se ven aquí tras las rejas, custodiados por el IMPEC. Afuera está la gente que los obedece. Son estos tipos armados, encapuchados, cubiertos de pies a cabeza y son el ejército privado en lo que se ha convertido la oficina de Envigado. Hubo momentos de zozobra. La temperatura ambiente era muy baja, pero la incertidumbre de no saber dónde estábamos con exactitud elevaba la sensación térmica. Al fondo estaba Medellín relativamente cerca, pero aquí, en estos picos, no había para dónde coger. Son estructuras que manejan con el gatillo comunas, calles y barrios, bajo esa denominación de la Oficina de Envigado, que no es otra cosa que un ropaje que usan sicarios y narcos que se agrupan para robar, matar y destruir. Y al mismo tiempo, porque todo hay que decirlo,
producen tanta plata que hasta tienen empresas legales. Freiner y Sebastián son además los flamantes voceros de la oficina en la mesa de diálogo con el alto gobierno. Ahora, desde el 2022, es que la voluntad de un gobierno que estaba llegando, pues empieza a escuchar y empiezan los acercamientos importantes con las personas importantes del círculo del presidente, y ahí es donde esto ya empieza a coger forma en realidad. No es la primera vez que la oficina y el mismo Freiner se vean cara a cara con los gobiernos. Ya había ocurrido en 2004 cuando Sergio Fajardo fue alcalde de Medellín, y luego en 2013, cuando la ciudad cayó bajo el embrujo de otro pacto que se llamó el de los fusiles. Aquí había una estructura única de mando que agrupó a todos los grupos, como te digo, en los tiempos del paramilitarismo, y después apareció la oficina. Aquí estamos los representantes de una estructura piramidal, ¿cierto? Pero no era como antes, que era, digamos, una unidad de mando en una sola cabeza. Es una confederación y tiene una dirección. Freiner relata en detalle cómo fue eso de la famosa donbernabilidad en ese año 2004, cuando alias Don Berna habría hecho supuestos acuerdos con la alcaldía de Medellín para reducir la delincuencia a su mínima expresión. Uno de los mejores años que tuvo la ciudad, por allá de 2004 a 2007, los índices de criminalidad bajaron mucho y hubo mucha prosperidad en el tiempo de la llamada donbernabilidad. ¿En qué consistía el proyecto? Cada quien tomaba las oportunidades que el gobierno daba. Por eso es que es tan importante que en estos procesos estén vinculadas las alcaldías y los mandatarios locales, porque cuando se desmovilizó las autodefensas, la alcaldía de Medellín también estuvo participando. Y hubo, ¿quién era el alcalde? Fajardo. Fajardo. Una confederación, le dice Freiner Ramírez, a una estructura armada que tiene bajo su absoluto dominio y control la economía de buena parte de Medellín y del Valle de Aburrá. Tenemos que analizar la economía que ejercen las estructuras en los sectores, que son economías ilegales, pero también conjugan con economías legales. Entonces, de ese dinero, ¿cuántas personas del barrio viven? ¿Cuántas subsisten? Si analizamos en el país, todavía no se ha medido el dinero ilegal cómo influye en el PIB. Eso todavía no se ha podido hacer. Lo oye uno hablar del PIB, del Producto Interno Bruto, y es como si tuviera un diploma en finanzas y economía. Y también hay que decir que lleva años, cerca de 4 décadas, llevando la contabilidad, una especie de libro oculto, clandestino, de las rentas que reciben por cobros, que salen de la extorsión, secuestro, narcotráfico, los pagadiarios, transporte informal, prostitución y atracos. Con ellos el gobierno del presidente Petro instaló e inauguró la Mesa de Paz. Estamos en un reto muy grande. Según la Universidad EAFIT, solo en extorsión estos combos o pandillas reciben cada año casi 40 millones de dólares, unos 159 mil millones de pesos. En ventas de droga cobran 100 millones de pesos diarios, lo que significa que al año serían 36.500 millones de pesos. Y esta cifra solo incluyen 2 rubros del amplio y diverso portafolio criminal de estos grupos. Llegar hasta la cárcel de Itagüí es fácil, pero entrar fue difícil porque para hablar con ellos existen un reguero de autorizaciones. No basta con el sí de los presos. ¿Tu condena es de cuánto? De 18 años. De 18, o sea. La entrevista se hizo en un salón ubicado por el IMPEC y vigilado por ellos. En una silla RIMAX, una pantalla de televisión, un reloj y al fondo un tablero y una bandera con el logo de la Mesa de Paz. Siempre se ha buscado alcaldes, gobernadores, presidentes, y tenemos cartas, registros que comprueban que hemos tocado esa puerta muchas veces. Sebastián tiene pinta de todo, menos de ser uno de los chachos de la oficina de Envigado. Suéter ajustado, pantalón blanco, gafas de diseño de vidrios amarillos pálidos, la barba recién arreglada. Pero aquí donde lo ven es uno de los mandamás. En la parte urbana es donde se reciclan todas las violencias, porque gran parte de las personas que huyen de los territorios rurales llegan a las ciudades. Es muy importante tener claro que hay problemas que el Estado no soluciona y que las mismas personas de las comunidades y de los barrios son quienes buscan a la gente de las estructuras para que les solucionen esos problemas, ¿cierto? Es eso, ese control los que los tiene hablando con el gobierno de tú a tú. Se creen la película completa de que son la ley y el orden por acá. Y una cosa es verlos aquí, sentados con micrófono frente a una cámara. Y otra, muy distinta, pero también contundente, fue ver esto. Allá llegamos,
a estas laderas fangosas del Valle de Aburrá, donde hombres armados, encapuchados, engafados y que casi ni nos hablaron patrullan con fusiles M16 y Galil, con granadas y pistolas. Con las luces de la ciudad allá al fondo nos tocó improvisar un foco y un set para iluminar el comunicado que llevaban escrito y que dicen en resumen que quieren la paz, pero eso sí, con las armas al cinto y al hombro. Somos las estructuras del norte del Valle de Aburrá. No sabíamos muy bien a dónde llegábamos porque nos daban vueltas por calles estrechas y la mayor parte del tiempo fue caminando a la medianoche. Hay un fenómeno que viene en crecimiento, que son las bandas transnacionales, y las entidades no le han puesto ninguna atención a esto, no sabemos por qué. Nosotros como estructura vamos a seguir cuidando el territorio de estas bandas. Fueron 3 puntos y en los 3 la misma historia, armados, camuflados y gente armada que salía hasta debajo de la tierra. MP5. R15, Glock. Solo uno de los lugares donde llegamos fue cerrado. Era una casucha que le pusieron un plástico negro al fondo y una mesa al frente. Estructura oriental de la zona metropolitana. Pocas palabras y minutos después a desmontar equipos. Manuel Villa es el secretario de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín. No solo dijo en cámara que esto es real, que es de verdad, sino que es más grande y abrumador. Que las cifras que efectivamente estas bandas o combos van manejando son muy altas y regulan hasta la entrada y salida de la gente por acá. Se tiene conocimiento de que en Colombia existen 16 grupos de delincuencia organizada, las tradicionales GDO. De esas 16, el 62% están en el área metropolitana. Alrededor de estas estructuras delictivas en el área metropolitana se tienen más o menos, según cifras de inteligencia, alrededor de 3.000 miembros directos. Y si contamos los miembros indirectos, podríamos estar llegando a una cifra alrededor de las 5.000 personas. Las cifras de Villa solo dejan ver una cosa. Estas organizaciones, estructuras, bandas, pandillas o el nombre que les quieran poner, sí mandan. Y no solo porque Freiner y Sebastián lo digan, sino porque la misma alcaldía sabe que este reguero de gente enfusilada o presa o con oficinas de cobro tiene más gente que todas las guerrillas juntas. Lo que pasa en Medellín y en el Valle de la Aburrá no es delincuencia común. Es puro crimen organizado. Es control territorial que tienen esas estructuras sobre los distintos territorios del Valle de la Aburrá. Estas estructuras se han dividido el terreno y el territorio de manera milimétrica. Estos tipos se volvieron empresarios del crimen y entendieron que lo que hay es un negocio y que lo que les importa es literalmente lucrarse. Villa no se esfuerza por adornar la realidad que le estalla a uno en la cara, porque estas imágenes en medio de una oscuridad densa, ubicada en los picos altos y medios de la ciudad, no necesitan ni siquiera un párrafo para explicarse. Es una ciudad tomada a sus anchas por personajes que reciben plata en efectivo o por transferencia, o en cajas, maletas o en cuentas bancarias. La forma es lo de menos. Y estos 2 personajes, Freiner y Sebastián, son 2 de los rostros de esta criminalidad que es capaz hoy de hablar con el gobierno sin ningún tipo de intermediarios. Nos hemos reunido con senadores, nos ha visitado viceministros, los facilitadores se han reunido con ministros, los comisionados de paz, el anterior y el nuevo, nos hemos reunido con ellos, las delegaciones pues obviamente del gobierno. Y es que con el gobierno llevan ya 2 años sentados, inclusive desde antes de que Gustavo Petro ganara las elecciones. Lo cuentan ellos y dicen que todo, efectivamente, empezó en la cárcel La Picota. En 2022, un grupo de abogados hacen contactos con el gobierno por diferentes caminos. Y ya cuando tienen estos contactos y saben de qué se trata, van y buscan a las diferentes cárceles, a ex líderes de estas bandas para hacer el contacto e iniciar unos acercamientos con el gobierno nacional. De ahí es donde salen que ya fueron a una cárcel, fueron a la otra, pero pues fue en realidad así. Esa fue la historia. ¿Esto lo hacía Danilo antes de ser nombrado comisionado? Sí. Danilo Rueda. Cuando estaba en la comisión eclesiástica. Y así, según Freiner Ramírez y Sebastián Murillo, empezó esto que se llama la Mesa de Paz de Itagüí, que hasta ahora no hay mucho para mostrar,
Solo esta instalación, algunas otras reuniones y pare de contar. Y sus puntos están claros para ellos. Y de ahí no parecen moverse. No entregan plata, no quieren más cárcel. Y tienen la llave maestra, según ellos, para bajar los índices de violencia. Y que una orden suya bastará para callar los fusiles. De todas formas, nosotros tenemos presente que no vamos con ninguna ley de sometimiento. Nosotros necesitamos es una ley de acogimiento a un Estado social de derecho. ¿Pero entregarían ustedes parte de los bienes de plata? Hay personas que se centran mucho en eso porque creen que esto es un camino que solo se ha recorrido por el tema del dinero, y no es así. Y eso es un no, o se entiende así, le hacen el quite y va diciendo lo siguiente. Se ha participado en la construcción de acueductos, lo hacen las estructuras de vías, se han construido comedores comunitarios, se ha llevado transporte hasta donde antes no llegaba. Un paraestado como lo imponen la FARC, el ELN y el Clan del Golfo, entre muchos más, en zonas por donde andan. Inauguran colegios, puentes, en fin, y el Estado siempre mirando desde lejos o para el otro lado. Freiner Ramírez García y Sebastián Murillo llevan años en estas guerras urbanas recicladas. Primero contra las guerrillas que se instalaron en las comunas, después contra Pablo Escobar. El mismo Estado utiliza las estructuras para pelear con esos enemigos, para pelear con las milicias, para pelear con Pablo. Y todos ya sabemos de los grupos, de los Pepes, la oficina, todo esto. Donde la materia prima de todos estos grupos siempre han sido las estructuras, los muchachos de los barrios. Eso dicen ellos, que llevan embarcados en cuanta guerra ha habido en este país. Dicen que sin ellos no hay paz, ni total, ni parcial, ni de 3/4, ni de 1/4. Y ahí se mantienen, aquí en Itagüí. Todo lo que sea ilegal es manejado por las estructuras. De frente y sin pestañear. ¿En qué terminará este nuevo intento por pacificar Medellín? Eso no lo sabe ni Mandrake. Estuvieron en La Habana, al lado de la FARC, negociando en el gobierno de Juan Manuel Santos y les fue como a los perros en misa. Tienen en su cabeza que alias Don Berna regrese como ya volvió Mancuso y que el alcalde se meta en este proceso. Federico es una persona importante. Nosotros confiamos también que él en su momento se va a dar cuenta que de verdad estamos haciendo un proceso transparente. Eso se sabrá pronto si el alcalde se mete o no, si el proceso es transparente o no, si el gobierno sigue negociando con ellos o no y tantas cosas más. Ángeles no son y no bajaron del cielo, pero es lo que hay. Deja un sinsabor y la solución no aparece y en el entretanto, la gente, eso que le dicen sociedad civil cada vez más desarmada, acobardada, escondida y aterrorizada. Pero si yo te veo a ti así, o sea, salgo corriendo. El 2 de junio se cumple un año de la inauguración de la Mesa de Paz de la cárcel de Itagüí. La última reunión con la delegación fue el 6 de mayo. La próxima será el 7 de junio, durante la audiencia pública de la Comisión de Paz del Congreso en Medellín. Ojalá logren avanzar en algo. El relato como de película de las azafatas que atendieron el secuestro aéreo más largo de la historia. No se vayan, los espero después de comerciales. Justamente en un día como hoy, pero hace 51 años, terminó el secuestro aéreo más largo de la historia, que se convirtió en una serie de televisión y es tan sorprendente que parece ficción, pero no. Ese es el relato de Verdad, Verdad, con sus dos protagonistas. Edilma Pérez y María Eugenia Gallo, a pesar de toda clase de turbulencias a bordo, vivieron una aventura extraordinaria e inolvidable. Amárrense los cinturones. Que necesitaban una tripulación voluntaria para relevar la tripulación que estaba en Aruba secuestrada, que si yo sabía quién iba. Entonces yo le dije, yo voy. Eso fue de película porque era tipo 3, 4 de la mañana, ese silencio, todo oscuras, y los hombres pues estaban, imagínate, todos de mal genio, acelerados, nerviosos. Nos revisaron todo, las maletas, los gorros, todo el que llevábamos. Dos amigas entrañables recordando como si cualquier cosa la aventura más increíble de sus vidas. El secuestro aéreo más largo en la historia de América Latina. El secuestro fue hace 51 años. Increíble estar acá contándolo después, pues es un regalo de la vida, es un privilegio. María Eugenia Gallo tiene 74 años, es 8 años menor que Edilma Pérez, que también ha tenido otros sustos.
Una operación de corazón abierto, un marcapasos y un cáncer en el paladar que la obliga a hablar medio enredado. Pero ella se hace entender y así, como si no hubiera pasado ni un solo día, devolvimos el tiempo a sus épocas de juventud. Me casé de 14 años y medio. Yo empecé azafata, ¿por qué? Por necesidad, porque yo ya estaba separada y como en realidad yo no había estudiado sino hasta segundo bachillerato, me ofrecieron el puesto de azafata, hice el examen, pasé el casting, nunca negué mis hijos porque no recibían azafatas con hijos. Nosotros nos enseñaban mucho glamour y nosotros éramos unas personas de por sí muy filtradas y nos mantenían muy bien puestos. Nosotros nos bajábamos del avión de gorra y de guantes puestos. Teníamos que ser simpáticas porque manejábamos público. El día de la inauguración del aeropuerto de acá. Se conocieron cuando entraron a trabajar a SAM, la Sociedad Aeronáutica de Medellín, la aerolínea colombiana que luego se fusionó con Avianca. Pero ella siempre, Vilma, tal cosa, listo, Gallo, vamos. Nosotros nos decimos Pérez, yo le digo Pérez, ella me dice Gallo. Se hicieron amigas y cómplices desde el primer vuelo. Mientras desempolvan los recuerdos con muy buen humor, hay cosas de su trabajo de esa época que jamás olvidan. Señores pasajeros, muy buenos días. Este es nuestro vuelo, digamos 500. Bienvenidos a bordo. Favor, sentarse, enderezar la silla, ponerse el cinturón de seguridad. Y les deseamos un feliz vuelo. Más o menos. Las dos coinciden en que por más turbulencias que hayan tenido, divorcios, enfermedades, duelos, el secuestro que duró 60 horas fue una de las experiencias más extraordinarias de la vida. Yo vi el avión y dije, ay, no, qué dicha ir en ese vuelo. Ay, tener esa experiencia tan linda para contarle a mis nietos. ¿Pero a quién se le ocurre? A mí. Imagínate. Ay, pero vos estás loca, Gallo. Le dije, ay, no, muy rico contar esa experiencia. Nosotros, después de que dijimos sí, nunca nos volvimos atrás. Y ya es donde nos fuimos, toda la tripulación, el capitán Hugo Molina, el capitán Pedro Gerardo Ramírez, Alfredo Chaffer, que era el ingeniero de vuelo, Magola González, María Eugenia, y yo en un avión de KLM que volamos a Curazao. Y en Curazao cogimos una avioneta y nos fuimos para Cuba. Era el 30 de mayo del 73. El avión HK-1274 había sido secuestrado minutos después de despegar de Pereira. Los piratas, dos extranjeros encapuchados y armados, desviaron el vuelo que iba para Medellín, a la isla caribeña de Aruba. Se identificaron como guerrilleros del ELN, exigieron $200.000 y la liberación de unos presos políticos. Desde que subimos al avión que ellos hablaron, sabíamos que no eran colombianos. El acento sí nos parecía claro que eran de otra parte. Después de horas de angustia, las autoridades pidieron a los secuestradores cambiar la tripulación y a cambio la aerolínea les enviaría un dinero. Ellas llegaron al relevo y se encontraron con un avión ardiendo. Es impresionante. ¿El avión totalmente apagado? Totalmente apagado. Oscuras, todos los hombres sudorosos. No. Liberaron algunos rehenes, cargaron combustible y con esa nueva tripulación siguieron su camino. Un itinerario desconocido. Llegamos al aeropuerto, al rato llegaron con la plata, porque la plata la traían de un banco de Aruba. Entonces ya empezaron a organizar el cambio de relevo. Los secuestradores dijeron que tenía que subir un piloto y bajar otro, hasta que abordamos todos los tripulantes. ¿Y qué se encuentra? Nos encontramos que ellos nos requisan para que no lleváramos ninguna arma. Ya cerraron la puerta, ya entramos. Pues en realidad con nosotros fueron muy bruscos porque hubo momentos demasiado difíciles en los que nos apuntaban con una pistola en la cabeza, pero que nos hubieran zarandeado, nos hubieran aporreado, no. Empezamos a volar, a volar, a volar, a volar, a dar vueltas. Vueltas y más vueltas. Es uno de los secuestros más largos también de la aeronáutica mundial. Recorrió cerca de 24.000 kilómetros. Fueron a varios países y aterrizaron 12 veces. Un vuelo y unas negociaciones eternas. 60 horas en poder de los piratas aéreos. Y fue cuando ellos dijeron que aterrizamos
en Antofagasta. Y el capitán Molina o Pedro Gerardo, no sé cuál de los dos, les dijo que en el aeropuerto de Antofagasta el avión no podía aterrizar, porque la pista no era adecuada para ese tipo de avión. Aterrizamos en el aeropuerto de Mendoza y el doctor Pastrana era el presidente, autorizó que nos tanquearan el avión de combustible. Y mientras estábamos en esa serie de pista, se craneó por convenio de ellos, bajáramos los pasajeros que ya estaban en el avión y los bajamos en la cabecera de la pista. En las distintas escalas por Sudamérica, liberaron los rehenes, cargaron combustible y se abastecieron con algo para comer. En la escala que hicimos en Lima, bajamos María Eugenia y yo por provisiones de sándwiches que el aeropuerto dejaba afuera. Mientras nosotros íbamos la comida, Magola se quedó amenazada y fue tensionante, pero en realidad hubo mucha camaradería entre los auxiliares y los pilotos. Nos comprometamos muy bien, hubo mucho compañerismo. Hasta con los secuestradores hablábamos. ¿Y de qué? ¿Recuerdas las conversaciones? Pues no, como por entretenerlos, porque también había que entretenerlos, pues como cordialmente, porque teníamos la versión que nos dijeron que vivos o muertos todos a Colombia, no podíamos tener violencia. La situación a bordo cada vez era más tensa y dentro del avión era un verdadero caos. Uy, no, María Elvira, eso fue provocado uno de volverse. Horrible, nauseabundo. ¿Y el mugre? El mugre por todos lados. ¿Quién iba a hacer aseo ahí, María Elvira? ¿Y los baños? No. Horrible, horrible, eso fue horrible. Nosotros somos una familia, la niña no ha comido nada. El ambiente era insoportable y todos estaban llegando al límite. Pasen un terrorista de verdad. Tiene 4 horas para pagar, le mata un pasajero. Se les perdió una pistola. Entonces ellos creyeron que nosotros los auxiliares teníamos la pistola. Estaban en un estado de nervios, que estos hombres estaban que explotaban ya y se les pierde un revólver seguramente por el momento, por la ansiedad, por todo lo que estaban manejando. Se les pierde, entonces dice, ¿la encuentran ya o las mato? Entonces María Eugenia fue a buscar la pistola y la encontró sobre la silla donde él se estaba cambiando. Yo lo que hice fue, dentro de los nervios y la cosa, puse la pistola acá, toqué el timbre y les mostré, miren, aquí está la pistola. Entonces uno de ellos se vino por la pistola y la cogió, pero ese momento fue de mucho pánico. Es que sobrevolaron Venezuela, Panamá, El Salvador, Guatemala, Chile, Costa Rica y Paraguay. Y aterrizaron 3 veces en Aruba, en Guayaquil, Ecuador, en Lima, Perú, en Asunción, Paraguay y en Argentina, primero en Mendoza y luego en Buenos Aires. Era imposible seguir la cuenta. Fueron tantos aterrizajes, tantos decolajes, que la memoria como que no me llega así, fuimos a tal parte, fuimos a la otra, fuimos a la otra. ¡Revolución o muerte! Cuando bajaron todos los rehenes, las últimas escalas las hicieron solos la tripulación y los secuestradores. Imagínate, María Elvira, cansados, con sueño, a toda hora vivían de mal genio, todo el tiempo apuntando y vigilando pues el comportamiento de cada uno. ¿Ellos nunca descansaron? Ellos no descansaron y jamás se quitaron los pasamontañas tampoco. No les vimos el rostro. Ya con $50.000 en su poder y descartadas otras condiciones, los secuestradores decidieron ponerle fin al viaje, pero con María Eugenia y con Edilma de rehenes. Ellos hicieron esa propuesta de que nos bajáramos nosotras con ellos como rehenes. Y yo entré donde el capitán Pedro Gerardo Ramírez y le fui a entregar mi cartera. Y él me dijo, ¿esto qué es, Edilma? Y yo le dije, capitán, es que yo me bajo aquí como rehén. Entonces él ahí mismo hizo así y usted no se baja como rehén. Pues y habló con ellos, les dijo, no, ellas no se bajan, me bajo yo. Entonces llegaron a un acuerdo con los pilotos de que entonces ellos se bajaban solos, pero que nosotras no. O sea, el piloto terminó haciendo un acuerdo de caballeros. De caballeros, sí. Para salvarles la vida para salvarnos. A ustedes dos. De eso por ahí tengo unas cartas, un recuerdo del capitán Ramírez, en el cual nosotros le damos las gracias. También tengo una foto de toda la tripulación después de que pasó todo eso en la Argentina, que fue donde terminó toda esta odisea. Fue una maniobra sorprendente,
Después de 3 días volando por medio mundo para que les respetaran la vida y pudieran regresar todos sanos y salvos a Colombia, el piloto hizo un pacto de silencio con los secuestradores. Los pilotos se comprometieron con los secuestradores de que no hablaban dónde se habían bajado. Aterrizaron en Resistencia, en Argentina, y carreteando todavía, uno de los 2 secuestradores se bajó. Y como el misterio más grande de esta historia, a Eusebio Borja se lo tragó la tierra. Ahí fue donde en el Chaco bajamos, que nunca detuvieron. Sí. ¿Se esfumó a Eusebio? Sí, ¿Solo? Solo. ¿Cuánto duró esa escala? Minutos, porque era solamente aterrizamos, dimos la vuelta, bajamos al secuestrador y volvimos a decolar. ¿Y luego siguen volando con el otro secuestrador? Sí, hasta la otra parte donde él se bajó. Asunción. Asunción. Y lo mismo, mucho cuidadito, baje la escalerilla, tírese, suba la escalera, carretee el avión y arranque otra vez. Francisco Solano López, en cambio, se bajó en esa última parada y ya libres volaron hasta Buenos Aires. Y aunque el secuestro había terminado, el drama para la tripulación estaba lejos de llegar al final. Lo triste fue que estaban dudando de nosotros también, que de pronto fuéramos partícipes. Al otro día nos llevaron a comisaría sospechosas. Bueno, toda la tripulación. Toda la tripulación, obvio. Claro. Nos interrogaron, pues nos trataron, ya te imaginarás, mal. O sea, pasaron de ser víctimas de un secuestro a sospechosos. A sospechosos, claro, porque como no bajamos a ningún pasajero ahí, pueden requisar el avión, obvio. ¿Y los secuestradores por ninguna parte? No, si nosotros nunca dijimos dónde estaban. Fue de película. Es que la aterrizada también en Paraguay y en el Chaco fue una película. Eso, pum, bájese, pum, otra vez y arranque. Y arranque para Buenos Aires. Es que los secuestradores no eran ningunos guerrilleros. Resultó que eran 2 futbolistas varados del Paraguay. De Eusebio Borja nunca se supo nada más. Mientras que Francisco Solano López, sin ningún pudor, llegó derechito a su barrio en Asunción, organizó una tremenda fiesta con gran derroche y fue fácil dar con su paradero. Pagó 5 años de cárcel en Colombia. Yo no sé si se acuerdan cuando llegaron de regreso a Medellín. Sí, claro, hubo prensa, muchísima gente. Se reserva en el aeropuerto Mónica Londoño. Londoño, sí. Sí, yo me acuerdo de mi hermana, los abrazos, los llantos, no, fue súper emocionante. Sí, mi papá también estaba allá, que mi papá era una persona totalmente contra que yo volara. Hasta aquí. Esa es la verdadera historia que estaba olvidada hasta que la rescató la serie Secuestro del vuelo 601 de Netflix. Esto no es una película. En realidad yo vine a hablar de ese secuestro cuando un nieto vino a que yo le ayudara para una tarea difícil y yo le conté la historia y él era aterrado. Llegó al colegio y nadie le creía. Cuando ya no le creía nada, él llevó las cartas, yo mi licencia de vuelo y le dijo, esa es mi abuelita. ¿Dónde está mi sombrero que tengo que irme? ¿Me va a bajar el avión? La serie, claro, está inspirada en ellas con la investigación del periodista Máximo Di Rico, pero también hay mucha fantasía. Entre otras, eran 3 y no 2 azafatas. ¿Qué pasó con Magola? Se murió. En la serie no la mencionan. Es que en la serie, por ejemplo, a mí me sacan con mi nombre real, pero a María Eugenia le cambian en ciertas partes, la ponen Bárbara. Ella nunca se puso Bárbara. Yo nunca me cambié mi nombre, jamás. Yo siempre fui María Eugenia Gallo, nunca Bárbara. Y bueno, me perdonarán por el spoiler, pero Netflix termina el drama con una falsa historia de amor. Yo no soy así. Me cambian el nombre para empezar. No sé cuál fue el motivo por qué lo cambiaron. Para rematar, como si yo me hubiera ido con el secuestrador, y tampoco. También que bajémonos de este HP avión, jamás, porque yo amé mi profesión profundamente. Yo portaba ese uniforme con un orgullo. Fue cierto, las palabras que dije, que qué rico montarme en ese avión, que quiero vivir esa experiencia para mis niños, para mis nietos, sí lo dije. Que tuve un romance con un piloto, sí lo tuve. Se llamaba Fernando Carrera, lo amé con todo mi corazón, pero me pagó muy mal. Pero no era casado pues ni nada, como muestran ahí, pues como si yo hubiera sido la moza de él, no. Y lo que más la indigna es el supuesto romance con Eusebio Borja. Es que me fui con el secuestrador, todavía que a mi niña la molestan y le dicen, ay, ya sabemos quién es tu papi.
Se esfumó, nunca más se volvió a saber de ella. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Ahí. ¿Será que se fue con María Eugenia? ¿Será que María Eugenia se ve con él todavía? ¿Lo dice? Ahí la incógnita. Queda para otra temporada. Fue una tarde inolvidable. Regresamos a Olaya Herrera, en donde empezó esa amistad a prueba de todo, como si no hubiera pasado ni un solo minuto. Volvieron a ser las amigas inseparables y valientes de siempre. El 14 de diciembre del 83, Hugo Molina y Pedro Ramírez, el piloto y el copiloto durante el secuestro, que trabajaban en ese momento con Tampa Cargo, murieron juntos en un accidente en un vuelo que también salió del Olaya Herrera. No se vayan, 100 años después de un libro monumental y el regreso al corazón de las tinieblas. Nos vemos después de comerciales. Hablar de tragedias en este país de guerras y de dolores de todos los tamaños se ha vuelto tan cotidiano que nos hace insensibles. Pero la realidad hay que conocerla como a la historia para no seguir repitiendo ese mismo círculo de violencias que nos tiene devastados. Por eso mismo hay que leer y releer a José Eustacio Rivera, que como un reportero de guerra se metió hace 100 años al corazón de la selva y narró en su vorágine lo que muchos leyeron como si fuera ficción. José Monsalve regresó a La Chorrera detrás de un novelón que fue La Pura Verdad. Poco importa si fueron 40 o 60 mil personas en el sentido de que la dimensión de la catástrofe que ocurrió, ni una víctima, por supuesto, es prescindible. Esto fue muy brutal, pero digamos, el número es tan grandilocuente, tan tremendo, que lo que resulta extraño es que como país no hayamos entendido ese genocidio, ese etnocidio en todo caso. Aquí desaparecieron pueblos indígenas, se acabaron. El genocidio es la categoría más abominable del crimen en el mundo entero. Es el exterminio sistemático o la matanza masiva de un grupo humano. Y eso, nada menos, fue lo que ocurrió en la Amazonía colombiana entre 1900 y 1930, tal como lo señala el ministro Correa. Estamos aquí en la Casa de la Sabiduría de las comunidades Muinane, Huitoto, Bora y Ocaina, alguna vez llamada la Casa Arana por el creador de una empresa criminal brutal, que fue la empresa cauchera aquí en el Amazonas, Putumayo y toda la frontera con el Brasil y el Perú. Aquí, en el Amazonas profundo, se vivió la fiebre del oro blanco, la extracción desaforada del caucho natural para atender la demanda de la naciente industria automotriz en Estados Unidos e Inglaterra. Los carros se empezaron a producir en serie y sus llantas se hacían con goma extraída del árbol de caucho. Así surgieron las caucherías en Putumayo, Caquetá y Amazonía, donde abundaba el llamado árbol que llora, y con las caucherías vino el genocidio indígena. El lugar más emblemático que rememora esa barbarie es La Chorrera, a donde vinimos con el ministro. Se requiere de un vuelo de 3 horas desde Bogotá, pero vale la pena. El paisaje es exuberante. En las laderas del majestuoso río Igaraparaná están las malocas de los pueblos indígenas Huitoto, Ocaina, Bora y Muinane, o al menos las familias sobrevivientes de dichos clanes. Muchas de estas comunidades asistieron al fin del mundo, vieron desaparecer todo lo que conocían. Muchos fueron desplazados al Perú, llevados a la fuerza, separados de sus propias familias, y incineraron cuerpos, fueron sometidos, enterrados de una manera brutal, como lo que hemos visto en Auschwitz o como lo que vimos también en las masacres paramilitares de los años 90 en el norte de Santander, en el Catatumbo, donde hubo estos hornos. Aquí se produjo un asunto de esas dimensiones o incluso más grande y peor. Esta casona, ahora llamada Casa del Conocimiento y transformada en una escuela que está por caerse, fue el campamento central donde funcionó la Casa Arana, la empresa peruana que esclavizó a múltiples comunidades indígenas hasta casi exterminarlas. La Casa Arana es el símbolo, pero no fue la única responsable de la barbarie. El Holocausto ocurrió no porque los Arana fueran malvados. Los primeros caucheros tenebrosos fueron colombianos. De hecho, Arana, cuando recorre vendiendo sombreros esa zona, lo que se da cuenta es que aquí hay un tipo de pasto, la rañaga, fregadísimo, que tiene sometidos a los indígenas y los tiene produciendo caucho a punta de látigo y de fusil. Y dice, ahí hay un gran negocio. Y Arana se alía con la rañaga. Primero la compañía se llama La Rañaga y Arana.
Luego Arana crece y la leyenda es que envenena a Larrañaga. Miles de indígenas, mal contados 50.000, sí 50.000, fueron sometidos. Sus hijos y mujeres eran secuestrados y se les ejecutaba si los hombres no cumplían con entregas diarias de caucho. Si no es un genocidio, si no es un holocausto, la destrucción del 80% de los pueblos de la Amazonía colombiana, ¿qué es un genocidio? ¿Qué porcentaje del pueblo judío es exterminado por el régimen hitleriano en Europa? Fue exterminado un poco más de la mitad de los judíos europeos. Los patronos de las caucherías les prohibieron a los nativos hablar en sus lenguas, los endeudaron de por vida, les impusieron trabajo forzado y los masacraban para aleccionar a los que iban quedando. Lo vergonzoso es que nosotros los colombianos ignoremos eso. Lo vergonzoso es que en los textos escolares en Colombia eso no aparezca como tal. Lo vergonzoso es que en La Chorrera, que fue el Auschwitz en el Amazonas, no exista un memorial equiparable al que muchos colombianos visitan cuando viajan a Europa y van a Auschwitz o cualquiera de los campos de concentración nazi en países como Polonia. Los procedimientos para aniquilar a los indígenas fueron tan variados como bárbaros. Los ahogaban, los quemaban vivos, los molían a golpes, los desmembraban o simplemente los hacían morir de hambre. Todas las escenas, decapitaciones. Esto supongo como ahogamientos. Y eso no lo hemos sabido. Entonces eran cosas de la vorágine, eran vainas como mentiras, una novela de terror. Y por si fuera poco el genocidio, hubo un estado de indiferencia general o peor aún, un conocimiento tolerado de lo que ocurría. Pero hubo una voz que se levantó. Esclavizados, sometidos, vejados. Es que realmente haber atestiguado eso era haber atestiguado Auschwitz, muy probablemente. Y yo creo que él tuvo la necesidad de denunciar como un periodista lo que estaba ocurriendo también. Se refiere al escritor José Eustacio Rivera, el autor de La Vorágine. Si uno leyera La Vorágine persiguiendo el lenguaje, la idea de la atmósfera de la selva, la gramática, los personajes, las voces, lo que uno descubre es que lo que hizo Rivera fue improbable y en todo caso lo consiguió. Fue crear una narrativa propia de este territorio. Bienvenido aquí a nuestra tierra. El ministro Correa, antes de ser ministro, era editor, antes de editor literato y antes de literato un lector implacable. Por todo ese acumulado es una de las personas que mejor conoce este libro fascinante y duro de roer, La Vorágine, la obra cumbre de Rivera. La Vorágine no es un libro fácil, obvio, que no es un pasapáginas, como llaman los editores comerciales. El diccionario dice que vorágine es un remolino impetuoso, una pasión desenfrenada o una aglomeración de sucesos. La vorágine es todo eso y más. El libro mezcla la ficción con la barbarie documentada. Por estos días se están cumpliendo 100 años, un siglo de la aparición de esta novela incómoda y hasta antes de Gabo la que mandaba la parada en materia literaria. Junto a 100 años de soledad, La Vorágine es la gran novela colombiana. Sí, yo diría que hace parte de un grupo de novelas, no son las únicas, pero sí, sin duda alguna. La gran literatura escrita en Colombia no se ha escrito precisamente en las grandes capitales, se ha escrito en la región. Es desde ahí a que ha venido esa fuerza y García Márquez y Rivera yo creo que representan, si se quiere, dos polos de esos territorios excluidos. La Vorágine denunció y grabó en el acervo cultural la esclavitud, el exterminio de los indígenas en la Amazonía colombiana, quizá la peor atrocidad de la historia nacional y la menos conocida. Rivera decía que la obra se vendía pero no se comprendía. ¿Qué quería decir, ministro? Que la novela se convierte en una ficción, como si fuera la imaginación de un hombre loco, digamos, que se mete a la selva y se convierte precisamente en esa metáfora fácil de lo que no es. Y es un hombre que juega su corazón al azar y se lo gana a la selva. Es un hombre perdido en la supuesta bestialidad de la selva. Y es todo lo contrario, como los hombres hemos brutalizado, maltratado la naturaleza en estas empresas criminales y cómo esa locura los ha consumido, si se quiere, esa ambición y esa codicia los ha consumido hasta convertirlos en seres absolutamente inhumanos y deplorables. Hay consenso en que José Eustacio Rivera fue un genio adelantado. Rivera no es un escritor contemporáneo de esos que se miran el ombligo y salen a escribir sobre su propio ombligo, ¿no? Rivera es una persona para la cual la naturaleza es un imán extraordinario. El escritor nació en Huila en 1888.
Fue normalista y abogado de la Universidad Nacional y tenía apenas 36 años cuando puso patas arriba el mundo cultural con La Vorágine. A mi juicio es el primer escritor moderno de la historia de Colombia. Moderno porque adecúa el lenguaje a unas realidades que todavía no cabían ni en la literatura ni en los libros de historia colombiana. La inmensidad de nuestro país. José Eustacio Rivera se internó en lo profundo de la Amazonía, conoció la barbarie de las caucherías de primera mano y no guardó silencio. Rivera conoce ese país no de oídas, coge sus modestos recursos y se va a viajar por todos los ríos de los llanos de la Orinoquía, baja hasta el Amazonas y termina en el Atlántico. Rivera no es un novelista de lo abstracto, por eso muchos creían que él era Arturo Cova y que la novela era completamente histórica, y no es así. Sus intereses eran muy amplios, considerables. Y como todo aquel que se adelanta a su época, Rivera fue incomprendido, señalado y hasta menospreciado. García Márquez, por ejemplo, menospreció a La Vorágine. Claro, quería mostrarse como el único, y no. Rivera está al lado de García Márquez. Voy a darle un dato. 7 u 8 años después de publicada La Vorágine, la novela ya se está traduciendo en Rusia, un país con el cual teníamos muy pocas relaciones. Esta es la biblioteca Vorágine. Son 10 tomos. Flores es uno de los más entusiastas a la hora de conmemorar el siglo de La Vorágine, tanto que conspiró para editar y publicar toda una colección antológica de textos sobre Rivera y la novela. Esta serie irá a todas las bibliotecas del país, así como a las embajadas. Un tremendo esfuerzo por agitar la atroz memoria nacional. Este cuaderno viajó conmigo y sus páginas fueron escritas en las playas, en las selvas o entre las plagas y los calores. Terminé la novela en Neiva el 21 de abril de 1924. La potencia de Rivera y La Vorágine han atravesado un siglo completo hasta hoy, y eso que aún es mucho lo que se desconoce del genio y su obra. La Vorágine se vuelve una novela muy reconocida rápidamente en el resto de Latinoamérica. Norma Donato es una literata experta como la que más en la obra de Rivera. Ha estudiado con lupa los manuscritos del autor que se conservan cual tesoro en la Biblioteca Nacional y ha hecho importantes descubrimientos. Rivera estaba haciendo 2 obras completamente distintas. Por un lado, una obra que contaba la historia del poeta Arturo Cova, y por otro lado, estaba escribiendo otra historia de un cauchero llamado Clemente Silva. Resulta que al final esos 2 proyectos narrativos se ensamblan y así nace La Vorágine. Norma encontró también que el título original no era La Vorágine, sino otro que Rivera tachó con vehemencia. El autor murió en Nueva York cuando tenía apenas 40 años. Dura 3 días en el hospital sufriendo, con convulsiones, en estado de inconsciencia además. Finalmente muere. El cuerpo se demora más o menos un mes en llegar. Rivera publicó la novela en 1924. Es por eso que durante todo este 2024 se están conmemorando nada menos que 100 años de La Vorágine. José Eustacio Rivera, ¿en La Vorágine fue un novelista o fue un reportero? Yo diría que es un escritor, un personaje de su propia novela y un cronista que quiere dar cuenta de una cosa terrible que era la que ocurría en este lugar aquí en el Amazonas, en La Chorrera, en el Putumayo, por donde viajó. Y yo creo que es esa necesidad de dar cuenta, de denunciar. Rivera alcanzó a hacer 5 ediciones de La Vorágine. En algunas incluyó mapas de los ríos y selvas que recorrió. El libro da cuenta de un genocidio ignorado. Yo creo que eso es grandioso, que un siglo después podamos estar hablando de esta manera de un libro. Eso muy pocos libros lo consiguen. Y es que junto a la toma del Palacio de Justicia, la desaparición de Armero, la pérdida de Panamá y el Bogotazo, allí mismo debería estar el holocausto del Amazonas, rescatado por Rivera en La Vorágine, nuestra vorágine. Un siglo después, en la selva, no se busca caucho, sino coltán para hacer las pantallas de los celulares, por ejemplo, y otras coincidencias. Hace unos meses se perdió en la jungla Wilson, el perro que buscó a los 4 niños Mucutuy. Pues en La Vorágine también hay un par de perros y son protagonistas. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co. Si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y listo. Espera en Séptimo Día el drama de 2 familias acusadas de violencia intrafamiliar y las consecuencias que pueden llegar a enfrentar bajo la ley antichancleta en Colombia. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos
Como siempre, los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.